Por fin conocía a Penélope, a la de verdad. Apareció un día en Sin esperalo, nun de los primeros conciertos de música y poesía en asturiano. Creo que supe al vela que ella iba a ser la rapsoda que buscaba para las primeras experiencias cara al público. Una noche después de un de aquellos primerizos conciertos, conducía desde la playa La Griega hasta la Casuca, cuando un soplo depresivo me subía pel llombo llegando al hombro izquierdo, producido por los pensamientos que nun deseaban de martillarme el cerebro. ¿Qué me pasaba? ¿Podía atristallarme tanto una conversación sentía en un chigre? Lo nuestro non tiene remedio. Estamos na tercera división. ¡Bum! Reverberaban las sílabas desordenadas contra el cráneo. Solo somos los primeros nayista al paro. ¡Bum! 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 Aumenta el tiempo de reverberación. Para triunfar hay que marchar de aquí. ¡Bum! 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 Feedback. Retroalimentación. 1800 hercios de frecuencias medias, acoplando como el pitío de un difunto en el quirófano. La memoria. De la terapéutica. Trásome la imagen de un viejo cartel con una mano y un candil pintados por Picasso. Asturias 1963. Ayuma Alto Camín. La Huelgona. Necesitaba olvidarme de aquello. No podía xulgar unes pallabres nun chigre como una realidad. No podía acordarme de aquellos cares como si fueran enemigos nun campo batalla. No, no. Una voz sonó muy adentro. Cantaba. Cantaba una canción que mataba el feedback, que paraba el pitío del difunto, que deseaba les coses donde tenían que estar. Entonces nació esta canción. Y así terminó una noche de insomnio en llena de esperanzas en la Casuca. En el número 21, en Suárez, en el Valle Rosuaria, dentro del mugoso y fondero Coral de Asturias.